Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Hoy me acompaña la codirectora de la Junta del Banco de la República, Viviana Taboada. Viviana, bienvenida. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un gusto estar aquí contigo y con las personas que nos oyen hoy. Pues Viviana, me parece una oportunidad muy interesante para explicar a la gente lo que tú haces, lo que hace el banco, desde alguna perspectiva también pedagógica, algunos temas de interés que siempre están ahí como en el día a día de la gente, pero que no terminan como de entenderse, por lo menos en mi caso, que soy un abogado en fuga con escasos conocimientos económicos. Viviana es economista de la Universidad de los Andes y magíster en economía de la misma institución, maestría en administración pública del Kennedy School de Harvard y entre otras estuviste en prosperidad social, en el BID, y desde febrero de 2021 eres integrante de la Junta del Banco que está cumpliendo 100 años. Pues Viviana, yo quería empezar con de pronto la última referencia que tiene la gente en las noticias. Por tradición, los integrantes de la Junta del Banco tienen un bajo perfil, son prudentes, no los ve uno en medios, ni mucho menos hablando de política. Entonces el último titular que muchos pueden tener fue cuando fuiste precisamente nombrada en la Junta por el presidente Iván Duque en febrero de 2021, lo cual generó una polémica donde tengo que decir además que yo me sumé con una crítica, pues porque tú eres la hija de Alicia Arango, que fue ministra del presidente Duque, fue también embajadora. Quería preguntarte ¿cómo te dio en ese momento esa polémica? Pues porque es obvio que tienes tus propios créditos, tus propios méritos, tus propias millas de vuelo para estar ahí. ¿Y cómo lo ves en perspectiva 2 años después? Bueno, Carlos, no, te agradezco la pregunta porque sí, ese es un tema del cual pues no tiene uno mucha oportunidad de hablar ni de comentar qué fue lo que pensó en ese momento, ni siquiera de pensar qué fue lo que llevó a aceptar, digamos, esa oportunidad. Entonces, yo diría varias cosas. Lo primero que me gustaría decir es que pues la Junta del Banco es una junta numerosa, ¿no? Somos 7 personas en la Junta del Banco y yo sí considero que es muy valioso que al interior de la Junta haya diversidad, ¿sí? Todos pues de alguna manera con una formación fuerte en economía, como tú lo dices, pues yo estudié economía, hice la maestría en economía, hice después un máster en Harvard que tiene un foco fuerte en economía aplicada, pero sí he tenido pues una experiencia diferente a la que tienen otros directores del banco, ¿sí? Una experiencia más enfocada en temas sociales. Entonces sí, yo diría que muy importante que haya diversidad al interior de la Junta para ver los temas. Y creo de hecho que esa fue la naturaleza también de la Constitución cuando decidió que fuera una junta numerosa, ¿sí? Yo no creo que se pensara en una junta de 7 para que todos pensaran igual, ¿sí? Ni para que fueran 7 personas con exactamente la misma formación y exactamente la misma experiencia. Y un año después yo sí creo que mi paso por la junta ha sido positiva y que esa mirada diferente también con otra experiencia pues ha aportado. Entiendo el tema de la polémica y en su momento entiendo también muchas críticas que surgieron, sobre todo aquellas que venían, digamos, de personas que se tomaron por lo menos el trabajo de revisar cuál era mi trayectoria, ¿sí? Y algunas, digamos, la crítica que me hicieron fue, sí, usted no había hecho en su trayectoria profesional en política monetaria, ¿sí? Y es la verdad, mi foco no había sido ese, como te acabo de comentar, mi foco había sido más los temas micro, los temas sociales. Y esa es una crítica que yo recibí en su momento con respeto y que de hecho pues fue una duda misma que yo tuve en el momento de aceptar, ¿sí? Entonces fue una crítica que además mucha gente la hizo con respeto y la acepté de esa manera, ¿sí? Lo que sí me causó pues dolor fue ver las críticas que vinieron de manera agresiva, ¿sí? De manera pues en muchos casos casi que con odio contra mí, contra mi mamá, ¿sí? Y que ni siquiera se tomaron el trabajo de ver quién era yo, ¿sí? Y simplemente por ser hija de una persona, las mismas personas que te dicen que no te deben nombrar por esa razón son las mismas personas que después te cierran la puerta por la misma razón. Claro. ¿Sí? Pierdes con cara y con sello. Exacto. Entonces, creo que hubo diferentes tipos de crítica en su contenido.
y en su forma. Entonces algunas las tomé con respeto, como te digo, las entiendo, otras pues sí preferí no poner tanta atención porque sí eran críticas muy duras y muy agresivas. Ahora, dicho eso, algo que fue fundamental en el momento de mi llegada al banco y que yo quiero reconocer y agradecer también es la institucionalidad tan fuerte del banco, ¿sí? Entonces uno llega ahí y el apoyo del banco es inmediato, ¿sí? Tanto de los colegas de la Junta como de todos los equipos técnicos. Es un apoyo pues muy transparente, muy generoso, y con esto no quiero decir que no hubiera opiniones diversas al interior del banco, sin duda, Sí, claro. sin duda, pero prima la institucionalidad. Sí, prima la institucionalidad y enseguida empieza uno un proceso de empalme con todos los temas, todos los equipos, todas las reuniones, y a enfocarse en trabajar con ese apoyo de todos los equipos y con toda esa generosidad de las personas del banco que conmigo y con todos los directores que llegan hacen el proceso pues de meterlo a uno en esa cantidad de temas de manera pues muy profesional. También hay una característica pues de la junta directiva del banco, y es pues por un lado son en su mayoría o han sido en su mayoría hombres, y también suelen ser personas de más edad, ¿no? Que es un cambio que pues no solo viene con tu nombramiento, también con la llegada de Mauricio Villamizar. En este momento son 5 hombres y 2 mujeres. La otra mujer que está en la junta del banco es Olga Lucía Acosta, y yo lo que pensaba es que ahí también debe haber un reto grande en términos pues no solo de los egos, sino de que es que yo aquí traigo más experiencia y qué pena, pero es que yo tengo más canas que tú, que pues no debe ser tampoco fácil, ¿no? ¿Cómo has tú ido también construyendo ese espacio donde me imagino que algunos de ellos incluso pudieron ser profesores tuyos o personas que uno en otro momento miraba? Porque a mí me ha pasado en otras instancias de que uno lo mira un poquito encima del hombro porque dice no trae las millas que debería tener, que eso ha cambiado también mucho con los tiempos, ¿no? Sí, digamos que es un ambiente, o tendía a ser un ambiente, digamos, muy serio, muy protocolario, muy masculino, ¿sí? Pero creo que eso ha ido cambiando, ¿sí? Y como tú bien lo mencionas, pues con la llegada de otras personas a la Junta, ¿sí? Tanto más jóvenes, también otras mujeres, han ido cambiando como ese paradigma de que la Junta tenía que ser algo de señores adultos, ¿no? Yo creo que es un espacio, pues, por supuesto, en donde se requiere toda la experiencia, todo el profesionalismo, pero donde también los jóvenes tenemos mucho que aportar, ¿sí? Y digamos, los temas de banca central cada vez requieren una mirada un poco más amplia, porque si bien el tema monetario pues es el tema principal, hay muchos otros temas que van surgiendo y que han ido surgiendo que requieren pues de nuevos conocimientos y de nuevas habilidades, ¿sí? Y yo creo que no solo traemos, digamos, conocimientos nuevos, pero también ayudamos a cambiar las dinámicas y la interacción al interior de los equipos de trabajo, ¿sí? Es una mirada más fresca, pero también una mirada amable, ¿sí? Yo no creo, pues, que la economía ni el liderazgo tenga que ser de egos, ¿sí? De siempre tener la razón, de siempre tener posiciones fuertes. Creo que uno puede hacer los cuestionamientos de manera amable, creo que uno puede buscar construir en equipo, y entonces creo que eso también ha ido cambiando, ¿sí? Y contribuye, digamos, tener diversidad para que ese cambio se dé, ¿sí? Tanto en temas y considerar otros temas de los cuales pues ahora seguramente tendremos oportunidad de hablar, pero también para suavizar un poco el ambiente. Yo creo que a todos nos hace bien. Sí, de acuerdo, es como algo muy ceremonioso. Pienso mucho como en la Corte Constitucional, que pues es como la otra instancia en la que yo me reflejaba un poco los temas de la Junta. Metámonos antes de los temas que, por supuesto, quiero preguntarte por eso, como por algunas generalidades que creo que le sirven a la gente para entender y también para conectarlas con los debates que hay ahora, como que la gente se quede con unos elementos que le ayuden a ubicarse. ¿Cuál es el mandato del Banco Central en Colombia? Esa es una muy buena pregunta y voy a tratar de contestarla de manera simple.
¿sí? Entonces, el mandato principal del banco es mantener el valor de su moneda, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Entonces, hoy en día, por ejemplo, si tenemos 10.000 pesos que te alcanzan para comprar, yo qué sé, unos 10 panes, por decir algo, tú quieres que a lo largo del tiempo esos 10.000 pesos te sigan alcanzando para comprar esos 10 panes. Y que no sea que a la vuelta de un año esos 10.000 pesos ya no te alcancen ni siquiera para comprar la mitad de los panes, ¿sí? Entonces, eso es el mandato principal del banco, mantener el valor de la moneda. Visto de otra manera, ¿qué quiere decir? Uno no quiere que el precio de los panes suba, o por lo menos no quiere que suba de manera acelerada ni descontrolada. Es natural que haya algún incremento en los precios, ¿sí? Pero no quieres que pues, los precios suban tanto que de aquí a un año esos 10.000 pesos ya no te alcancen para nada. Entonces, ese es el mandato principal del banco. Ahora, muy importante es que ese mandato no se puede ver como si estuviera dentro de una burbuja y es lo único en lo que el banco piensa, ¿sí? Sino que se tiene que dar en coordinación con las demás cosas que pasan en la economía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el empleo? ¿Sí? ¿Qué pasa con los mercados financieros? ¿Qué pasa con los sistemas de pago? ¿Sí? Y uno tiene que tener todo eso en cuenta. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque si uno quisiera solo atacar el tema del incremento de precios, que es lo que conocemos como la inflación, ¿sí? Que los precios suban, dado que el instrumento que nosotros utilizamos en el banco, y si quieres ahora hablamos de eso también para explicarle a la gente por qué es el instrumento para atacar la inflación, pero dado que el instrumento que nosotros utilizamos en el banco es la tasa de interés, subir la tasa de interés, ¿sí? Tiene costos, ¿sí? Cuando a ti te suben la tasa de interés, pues por ejemplo endeudarte te sale más caro, ¿sí? Ahora, ahorrar es un mejor negocio, ¿sí? Pero entonces ahorrar te lleva a que gastes menos, a que compres menos panes, ¿sí? Entonces, si tú subes la tasa de interés, naturalmente vas a llevar a que la gente gaste menos y eso tiene otro tipo de impactos. Seguramente te baja los precios, pero tiene otro tipo de impactos. Por ejemplo, puede llevar a que se genere menos empleo, ¿sí? Entonces, por eso, buscar controlar los precios se tiene que dar con un balance con lo que está pasando en el resto de la economía. Entonces, como para concluir, la prioridad es controlar la inflación, controlar los precios, mantener el valor de la moneda, pero eso se tiene que dar teniendo en cuenta todo lo que pasa en la economía, ¿sí? De manera que el bienestar de la población se maximice, ¿sí? Sí. Tanto porque tiene bajos precios, pero también porque hace parte de una economía en donde consigue trabajo, ¿sí? En donde tiene empleo, ¿sí? Básicamente ese es el mandato, tratando de decirlo en términos muy simples. En la Constitución del 91, revisando algo de esto y de teoría, entonces lo define como el objetivo principal, ¿no? El control de la inflación, que bien explicas, pero habla de un marco de coordinación con el Ejecutivo, ¿no? Que pues por supuesto tiene otras prioridades como es el crecimiento y la generación de empleo, que es algo que tú también tocas. Es interesante porque revisando, esto ha sido demandado ante la Corte Constitucional en distintos momentos. Creo que la última es de hace unos 4 o 5 años, donde están diciendo, no, es que tiene que hacer más el banco. Y lo comparaba de nuevo revisando cosas sobre las que yo por supuesto no sé mucho, o no sé nada más bien, y este mandato como jerárquico es distinto al que se plantea en el caso de Estados Unidos, donde sí se dice que tiene que haber como una meta dual entre la inflación y otro tipo de propósitos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que ha evolucionado ese mandato y cómo se posiciona ahora entre lo que dice la Constitución, pero como bien dice la expectativa de que no, también tenemos que estar haciendo o mirando otras cosas? Sí, ese es un buen punto, porque hay países, como tú dices, Estados Unidos, que en su constitución o en su mandato explícitamente dice, tiene que encargarse de la inflación y del empleo, ¿sí? La nuestra, ¿qué dice? Tiene que encargarse de la inflación en coordinación con el resto de la economía,
¿Sí? Eso, digamos, en interpretaciones de la Corte, como tú has dicho, quiere decir que tenemos que encargarnos de la inflación, pero que no podemos descuidar el empleo. ¿Sí? Y así lo interpreto yo. Entonces, ¿eso cómo ocurre en el día a día? Pues nosotros, el análisis que hacemos para la toma de las decisiones, por supuesto, ve todos los temas de precio, las proyecciones, qué es lo que ha pasado con los precios, pero también ve todo el tema de actividad económica. ¿Qué está pasando con la actividad económica? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos estancados? ¿Estamos decreciendo? ¿Qué está pasando con el empleo? ¿Sí? Y entonces tratamos como de hacer un balance en donde, siendo conscientes de que la prioridad es la inflación, tratamos de balancear lo mejor posible, de manera que los costos en términos de producción, en términos de empleo, sean los menores. Y aquí me gustaría como que habláramos tal vez de un tema como de plazos, de diferentes horizontes de tiempo, porque uno tiende a pensar que como que son dos objetivos opuestos, ¿no? O yo tengo precios bajos, ¿sí? O tengo desempleo bajo, pero las dos son difíciles de alcanzar, ¿sí? Y sí hay de alguna manera una disyuntiva, sobre todo en el corto plazo, ¿sí? Como hablábamos ahora en términos más simples, si yo subo la tasa de interés, ¿qué es lo que espero que ocurra? Pues que la gente ahorre más, se endeude menos, gaste menos, ¿sí? Hay menos compras, ¿sí? Por consiguiente, los precios bajan, pero por consiguiente también puede ser que el señor que producía panes pues ya necesite menos empleados, ¿sí? Entonces, eso en el corto plazo sí existe algo de esa disyuntiva, pero en el largo plazo, ¿sí? Yo veo los dos objetivos pues muy de la mano, porque para que una economía crezca de manera sostenible, ¿sí? En el largo plazo, pues debes tener precios bajos y estables, o inflación baja, ¿sí? Y precios relativamente estables, ¿sí? Una economía en donde los precios están creciendo sin parar, pues es una economía con mucha incertidumbre, una economía donde es difícil invertir, en donde es difícil crear empresa, porque sí, hoy los 10.000 pesos me alcanzaban, dijimos, ¿para cuánto? Para 10 panes, pero si esos 10.000 pesos mañana no me alcanzan ni para un pan, pues para mí es muy difícil estimar cómo poner los precios, estimar si debo comprar o no el horno, si debo contratar a más gente o no, ¿sí? Entonces, en el largo plazo, en realidad, estos son objetivos que van de la mano, ¿sí? Controlar la inflación es una condición necesaria para que en el largo plazo haya un crecimiento sostenible y positivo que se transmita en buenos niveles de empleo y bienestar para la población. Pero ahí entonces al final, de pronto me adelanto a algunos temas más tácticos, pero tienes que tener como mandato la inflación y verlo del empleo, pero en últimas el instrumento, la herramienta que se tiene es la de las tasas, porque no tienes una herramienta para tratar de intervenir en el mercado del empleo. Así es. Sí, lo limita. Entonces, como hablábamos, o sea, la tasa pues va a afectar la actividad económica y por consiguiente va a afectar el empleo, ¿sí? Pero hay muchos temas estructurales relacionados con el mercado laboral que también afectan el empleo. Entonces uno lo puede pensar como que la tasa de alguna manera es un instrumento que te permite que cuando hay desviaciones de los niveles como de largo plazo, ¿sí? o de los niveles que son como el potencial de la economía, de lo que uno pensaría que es en donde debería estar la economía, ¿sí? Si tú te desvías de esos niveles, puedes usar la tasa de interés para tratar de hacer que la economía regrese a ese nivel. Ahora, ese nivel depende de otras cosas que no son la tasa de interés, ¿sí? El nivel de largo plazo, el nivel estructural, ¿sí? Depende de otras cosas que no son la tasa de interés. Entonces, si hablamos de empleo, por ejemplo, ahora pensando en la pandemia, ¿sí? Las bajas tasas de interés que tuvimos en el periodo posterior a la pandemia, ¿sí? Ayudaron a la economía a recuperarse, ¿sí? Tuvimos un ciclo, digamos, negativo en la pandemia y la baja tasa de interés ayudó a salir de ese ciclo negativo,
¿sí? Y de alguna manera ayudó mucho, Sí. ¿sí? Ayudó mucho y ahora estamos en un ciclo, o estuvimos en un ciclo muy positivo, pero ayudó a que el empleo se recuperara y volviera a lo que llamamos como el nivel de largo plazo. Desafortunadamente en Colombia ese nivel de largo plazo de desempleo es muy alto, es cercano o incluso superior al 10%, pero ya la tasa de interés como tal pues es muy difícil que corrija ese desempleo estructural, ¿sí? Necesitamos que pasen otras cosas para que ese desempleo estructural cambie, ¿sí? Que los mercados laborales funcionen bien, ¿sí? Que la intermediación, que la intermediación entre quienes buscan trabajo y quienes buscan emplear a las personas ocurra, ¿sí? En fin, diferentes cosas del mercado laboral que ya no hacen parte de los instrumentos ni del mandato del banco. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, la tasa ayuda, pero como para volver a la economía a su estado natural, ¿sí? A su estado potencial o de largo plazo. Pero si queremos que ese potencial cambie, necesitamos otro tipo de intervenciones. Y ahí creo que nos mete en la relación con el Ejecutivo. Pues decíamos que el ministro de Hacienda tiene siempre un asiento en la Junta Directiva del Banco de la República. En este momento es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y ahora mismo hay las polémicas típicas de Twitter, de lo que el presidente quiere, pero siempre ha habido una tensión y una expectativa de los presidentes de es que el banco debería hacer esto, es que el banco debería hacer esto. O sea, para quienes tienen corta memoria, hay que decirles que desde que yo estoy haciendo periodismo me recuerdo al presidente Santos diciendo cosas, al presidente Uribe diciendo cosas, y esto de alguna forma no es ajeno. ¿Qué tanto la Junta tiene que lidiar con eso? ¿Cómo crees tú que al final se puede gestionar esa distancia? Pues porque además ustedes no tienen el privilegio del micrófono o el riesgo del micrófono, no pueden salir a decirle, no, presidente, es que usted está equivocado. Y yo también supongo que eso dificulta un poco la relación y el mandato, pues nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro, pero igual tenemos esa expectativa de que la gente dice, es que el presidente está diciendo que ustedes no están haciendo esto. ¿Cómo ves tú finalmente esa relación? Sí, sí, ahí como tú dices, ha habido tensiones en muchas oportunidades, ¿sí? Y tal vez tiene que ver con varias cosas, pero una, por ejemplo, puede ser el tema de los plazos, ¿sí? Porque, de nuevo, en el corto plazo, el incremento de la tasa de interés, si bien es necesaria para estabilizar la economía, puede conducir, o de hecho busca conducir a algún nivel de contracción, ¿sí? En la actividad económica. Y eso, por supuesto, para un gobierno es costoso, ¿sí? Y por alguna razón el gobierno le da mucho peso a eso, naturalmente, pero yo creo que el gobierno también debería darle mucho peso al tema de inflación, ¿sí? O sea, digamos, en los últimos años, ¿sí? O en los últimos, sí, en el último año, para dar un ejemplo, siempre ha habido mucho el miedo de parte del gobierno, que claro, que nosotros estamos subiendo mucho esa tasa y entonces vamos a contraer mucho la economía, digamos, cuestionamiento que es más que entendible. Nosotros mismos, digamos que pensamos mucho cómo calibrar esa tasa para no contraer en exceso, ¿sí? Si bien sabemos que es necesario contraer para estabilizar, no queremos contraer en exceso, ¿sí? Este país no aguanta contraer en exceso, este país está lleno de necesidades y con generar más desempleo sin digamos, de nuevo, en exceso, pues no hace sentido. Pero volviendo al tema del gobierno, pues el gobierno también tiene que ponerle atención a la inflación. O sea, para un gobierno tampoco es bueno que los precios estén por las nubes, ¿sí? Pero entonces a veces yo creo que ahí hay un tema de horizontes, ¿sí? Entonces sí, en el corto plazo me van a contraer y de pronto por el rezago con el que actúa la política monetaria los precios bajos se van a demorar mucho en llegar y yo, mientras estoy de presidente, lo que voy a ver es que se contrajo la economía y los precios bajos de pronto no me alcanzan a llegar, ¿sí? Pero de nuevo, en el largo plazo los dos propósitos van de la mano. En la práctica,
cómo se da esa coordinación y como tú mencionabas, pues la primera instancia donde se da esa coordinación es en la Junta, ¿sí? Y aquí Colombia es un país bastante especial porque pues el ministro hace parte de la Junta y tiene voto en la Junta como cualquier otro miembro, cosa que pues no ocurre en la mayoría de los países, pensaría yo. Creo que es un arreglo, sin embargo, que ha funcionado muy bien para Colombia, ha funcionado bien pues por diferentes razones, por la calidad de los ministros de Hacienda que hemos tenido y de miembros de Junta que hemos tenido, pero también porque en la Constitución ese arreglo se pensó con mucho detalle, ¿sí? Y a mi modo de ver quedó muy bien hecho, ¿sí? Porque a diferencia también de otros países, aquí el gobernador, ¿sí? O el gerente general. Y esta relación y estas conversaciones sobre el Ejecutivo y la expectativa que tiene, pues también abre preguntas sobre las ideas nuevas y no tan nuevas de lo que debería ser la banca central, ¿no? Que es un debate que por supuesto va mucho más allá de Colombia. Te quería preguntar por dos que yo estaba mirando y que me estaban ayudando a revisar. Una es la teoría monetaria moderna, ¿no? Que es básicamente imprimir más plata, que en Estados Unidos pues la han defendido Ocasio-Cortez, los demócratas principalmente, porque los republicanos evidentemente están en la orilla opuesta. Y pues se plantea como una idea novedosa de que es que en realidad el Banco Central sí podría emitir más papel, más moneda, cuando en realidad es algo viejo que yo me acuerdo de mi clase de introducción a la economía colombiana. ¿En qué estado está esa discusión y pues qué opinión podrías darnos tú de eso? Sí, pues sí, es una discusión que ha rondado pues como la economía siempre y todavía hoy en día se da. Yo creo que, digamos que lo que pasó a lo largo de la pandemia, ¿sí? En donde muchos bancos centrales, digamos que expandieron de manera muy importante su hoja de balance, pues en la práctica también tiene por detrás algo de esa teoría moderna, ¿no? Porque los recursos y la liquidez que se dio durante la pandemia fue impresionante. Por haber emitido más. Sí, digamos que sí, se dio, digamos, recursos a través de diferentes canales de liquidez que fueron muy, muy amplios. ¿Sí? Y eso pues permitió, por supuesto, la recuperación, pero en la práctica también pues condujo a niveles de inflación muy altos. ¿Sí? Y de pronto, también, para ponerlo en términos muy simples ahí, ¿cuál es la discusión básica que se da aquí? ¿Por qué no podemos ponerle la central de efectivo a imprimir como loco, ¿no? A sacar papeles y listo, ¿no? Y aquí pues volviendo a la discusión simple de qué es lo que pasa si uno haría eso, qué es lo que le ha pasado pues, a algunos países en la región, desafortunadamente, en donde su moneda hoy no vale nada, ¿sí? O no compra nada. Pensemos otra vez en el ejemplo de los panes, ¿sí? Sí, ¿qué pasa si tú comienzas de alguna manera a darle plata al gobierno sin límite, ¿sí? Y ese gobierno pues comienza a hacer llegar esa plata a la población. La población rápidamente pues va a comenzar a comprar más, ¿sí? Y eso sería muy bueno si uno pensara que la producción no tiene límites, ¿no? Que tanto me compran, tanto yo produzco. Sí, pero si yo soy el panadero que puedo producir 100 panes y de un día para otro llegan a comprar 200, pues ¿yo qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Pues subo el precio, ¿no? Claro, les pongo más caro. Porque solo tengo 100 panes. En paralelo puedo comenzar a ver cómo es que produzco más, ¿sí? Pero eso va a tomar un tiempo, ¿sí? Y si el gobierno sigue dando plata y plata y plata, pues digamos que en práctica eso no lleva a que la producción sea mayor, sino a que los precios pues crezcan de manera pues descontrolada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces esa es una discusión que surge digamos en términos políticos, ¿sí? Algunos gobiernos piensan que esa es la solución. Como tú dices, también hay pues economistas que de manera muy seria han tratado de ver el tema. Creo que los bancos centrales en muchas ocasiones sí han llevado a
un exceso, o no quiero decir un exceso, pero a niveles de liquidez muy elevados en los mercados, a tasas de interés sumamente bajas, incluso previo a la pandemia, ¿sí? Había, sí, como recursos muy fáciles de acceder para todos. ¿Sí? Y mucho de los booms que vimos en mercados financieros obedeció a eso, pues a de alguna manera decirlo, a plata fácil que hubo en los mercados. Y yo creo que hoy la corrección que viene por parte de los bancos centrales no solo tiene que ver con la corrección post pandemia, ¿sí? Sino también de alguna manera de analizar cómo que podemos estar en un estado muy diferente al que estuvimos durante tanto tiempo, de esa liquidez también tan extrema. Y el segundo tema es el de la administración de reservas internacionales, que también tiene que ver con el mandato que tiene el banco y que viene con el enfoque del gobierno y con el cambio de los tiempos, ¿no? De qué es lo que está haciendo el banco como eso. Hay una exigencia, mirando algunos documentos del banco, de que esto tenga unos criterios de seguridad, de liquidez y de rentabilidad un poquito más adelante, más secundario, diría yo, ¿no? Como lo primero es que sea un dinero que esté seguro, que esté disponible. Pero también ve uno que paralelamente se habla de los criterios ESG, por ejemplo, de objetivos sociales y ambientales, que va más allá del banco, ¿no? También de las empresas, dónde están poniendo su plata. Esto es responsable con el medio ambiente, con los derechos de las minorías, que tiene que ver también con este wokeness un poco del pensamiento demócrata gringo. ¿Qué dirías tú sobre este punto de la administración de las reservas y esta expectativa de que estén mirando una cantidad de variables, pues que lo hace más difícil, ¿no? Sí. Pues si quieres comencemos como por explicar un poquito qué son las reservas, ¿sí? Entonces yo veo las reservas tal vez como, pues sí, es un dinero, son unos recursos que administra el Banco de la República, ¿sí? Y que uno lo puede interpretar un poco como un seguro, ¿sí? Es una plata que el país tiene invertida en moneda extranjera, ¿sí? Y que lo que busca es que si en algún momento el país se llega a quedar sin recursos de moneda extranjera, tenga cómo pagar sus deudas, tenga cómo pagar lo que importa, ¿sí? Sí. ¿Sí? Visto de una manera muy simple, ¿sí? Entonces son de alguna manera dólares, ¿sí? Y bueno, otras monedas también de reserva que tiene el país invertidos, que rinden una plata, ¿sí? Y cuyo objetivo es, si en algún momento el país se queda sin dólares, estén esos dólares para pagar sus deudas y para poder seguir teniendo, digamos, las compras que necesite en el exterior. Obviamente, como todo seguro, uno quisiera nunca tenerlo que usar, ¿sí? Aún así uno lo tiene, ¿sí? Uno tiene el seguro del carro, ¿sí? Y uno espera nunca tenerlo que usar, pero igual uno tiene seguro, ¿sí? Si te entiendo, entonces ese es dinero que es del Estado, digamos, de las cuentas del Estado, cuya administración a manera de seguro maneja el Banco de la República. Sí. Ok. Sí. Entonces sí, son recursos del Estado que maneja el Banco de la República a través, pues obvio, de diferentes administradores y que los invierte, ¿no? Porque pues es mucha plata, ¿sí? Que sería absurdo tener quieta, ¿no? Entonces que los invierte, como bien decías tú, pues con unos criterios muy estrictos, ¿sí? Muy conservadores, Claro. pero pues sí que permitan cierto rendimiento. Algo ahí de pronto para decir, hacen parte o se consideran parte de las reservas hoy el crédito flexible que da el Fondo Monetario Internacional. Sí, ese es un crédito también que da el fondo a países con ciertas características que tienen pues un marco macroeconómico muy sólido y que también la idea es no usarlo. Pero pues tiene un poco la misma intención, que si uno eventualmente necesita usarlo por esta razón, lo pueda usar, pero es precautorio, digamos, no es que uno se lo pueda gastar. Durante la pandemia se desembolsó algo de ese crédito, dadas las circunstancias pues tan extremas de pandemia, pero normalmente no se utiliza. Entonces eso se junta junto con las reservas que tiene el banco y está ahí como el seguro. Ahora, entonces viene el tema de inversiones. Sí, esa es una discusión que ha venido surgiendo,
¿sí? Tanto para bancos centrales, pero como decías tú, también para corporativos, diferentes fondos, ¿sí? De si queremos invertir solo con criterios financieros o si queremos comenzar a involucrar otro tipo de criterios, ¿sí? Entonces, asegurar que las inversiones que se hagan tengan algún tipo de garantía de que son favorables al medio ambiente, de que son favorables a ciertos sectores de la población. Sí. Y esa es una discusión que sigue, yo creo que avanzando, pero es una discusión bien compleja. Claro. ¿Sí? Y compleja por varias razones, ¿no? Porque por un lado, digamos que todas esas inversiones, esas garantías, ¿no? De que efectivamente, si la inversión tiene un sello verde, ¿sí? O tiene un sello social, pues han sido cuestionadas, ¿no? Recientemente, ¿sí? Que todo lo que estaba marcado de alguna manera con el sello verde, sí o no es verde. ¿Qué tan verde es? ¿Qué tan verde es? Si está bien Sí, certificado. si está bien certificado. Entonces eso es una parte de la discusión. Otra parte de la discusión es, bueno, debe ser esa parte de la consideración del Banco de la República, sí o no, ¿sí? O la consideración debe ser que estos son unos recursos muy valiosos y yo quiero que rindan lo más posible sin poner en riesgo su valor, ¿sí? Que yo siga teniendo ese seguro, ¿no? Ese es como ese objetivo principal. Permito que se me desdibuje un poquito para obtener otro tipo de objetivos sociales o ambientales, sí o no. Entonces es una discusión que están dando, una discusión muy interesante, ¿sí? Sobre la cual pues yo estoy lejos de tener una respuesta, pero una discusión que hace parte de nuestras conversaciones, Sí. ¿sí? Sobre todo en el tema, por ejemplo, de cambio climático. La tasa de cambio, que a mí me da risa que en Twitter hay unos usuarios que están siempre como una especie de monitoreo y ellos sienten que entre más fuerza le hacen, más va a bajar el dólar. A Rafael Noguera un saludo, que es como el principal. Se ha movido mucho, ¿no? Y en estas últimas semanas ha bajado después de que se había depreciado. Tenemos en estos últimos días una apreciación grande, está incluso por debajo de 4.200. ¿Qué podrías decirnos de lo que ves del dólar? ¿Qué factores crees que están ahí jugando? ¿Y qué tanto de pronto puede ser un elemento de confianza o desconfianza que en este momento nos tiene con un precio pues inferior al que venía? No, yo lo primero tal vez decir que es positivo, ¿no? Es positivo, digamos, observar la apreciación del peso. Yo creo que por lo menos aquí para el tema de inflación, sin duda es una presión inflacionaria que se reduce y que ayuda a que la inflación continúe en una senda descendiente, como venimos observando hace apenas 2 meses, pero bueno, la venimos observando. Entonces yo creo que es positiva. Parte de la presión inflacionaria que tuvimos el año pasado tuvo que ver con esa depreciación tan fuerte del peso, ¿sí? Eso no ayudó porque nosotros pues importamos muchos bienes y servicios, bienes terminados, pero también muchos insumos, ¿sí? Y eso pues termina pasándose a toda la economía. Entonces yo sí creo que es positivo que observemos una apreciación en estos días. Ahora, ¿de qué depende esa apreciación o en general de qué depende el nivel de la tasa de cambio? Pues son una multiplicidad de factores y precisamente por eso es tan difícil de predecir, ¿sí? Y yo creo que si hay una variable a la cual le pegamos poco los economistas es a la tasa de cambio, ¿sí? Sí, esos pronósticos no son muy precisos, por decirlo de alguna forma. Y es que depende en realidad de muchos temas, ¿no? Porque depende, por supuesto, de la economía colombiana, del ambiente colombiano, de los factores que puede haber de incertidumbre en la economía colombiana, pero también de lo que pasa en la economía global, de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, la discusión que estaba en Estados Unidos sobre el techo de la deuda y la incertidumbre que había alrededor de ese tema, generó también presiones que una vez
se comienzan a corregir, pues alivia el tema del mercado cambiario. El precio del petróleo a nosotros nos afecta de manera importante, porque pues somos exportadores de petróleo. Entonces, en la medida en que el precio del petróleo sube, digamos que hay una correlación que en ciertos momentos se ha roto, pero en la medida en que el precio del petróleo sube, nosotros tendemos a apreciarnos. Entonces, sí, es una multiplicidad de factores. Digamos que se afecta también por los flujos que vienen de afuera, ¿no? La inversión extranjera, tanto inversión extranjera directa como inversión de portafolio, que tanto los inversionistas extranjeros vienen a Colombia, eso también pues tiene un impacto grande en la tasa de cambio. Sí, recientemente, digamos, hemos tenido buenos niveles de inversión extranjera directa, no tan buenas de inversión en flujos de portafolio, y eso pudo haber afectado a principio de año. Sin embargo, pues en la medida en que eso se corrige, también puede contribuir a la apreciación que observamos. Entonces, es una multiplicidad de factores que hace muy difícil predecir dónde va a estar un nivel de tasa de cambio. Pero pues vemos con buenos ojos lo que ha ocurrido en las últimas semanas, muy intensamente, pero los últimos meses ya. Incluso, digamos, a lo largo del año hay una apreciación del peso. Ahora, vale también la pena decir que esta apreciación, digamos que nos deja mejor parados, pero todavía falta. Si vemos qué ha pasado a lo largo de los últimos 2 años, vemos que el peso se depreció casi 20%, ¿sí? A pesar de la corrección reciente, aún tenemos un 20%. Para que bajara un poco más. O sea, digamos, con respecto a cómo estábamos hace 2 años, estamos 20% más depreciados, a pesar de la corrección reciente, ¿sí? Entonces, sí, todavía habría espacio para corregir. Sí. Bueno, el observatorio de tuiteros tiene que seguir ahí pendiente y hacerle barra a esto. Haciendo sus apuestas, sí. Criptomonedas, criptoactivos, que en realidad es un tema que nos daría para otra conversación, pero quisiera tener alguna mirada tuya general. Siempre ha sido un tema de mucha preocupación para los bancos centrales, ¿no? Revisando algunos conceptos de la Secretaría de la Junta. Por ejemplo, el último que vi de febrero del año pasado decía: no son moneda, en tanto la única unidad monetaria y de cuenta que constituye medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado es el peso emitido por Banco de la República. Esto es casi un regaño. Y en otro decía: no han sido reconocidas por el régimen cambiario colombiano como divisas, dado que no cuentan con el respaldo o la participación de los bancos centrales. Muchos debates, ¿no? En Estados Unidos mucha gente diciendo esto no debería existir, muchos antecedentes de estafas, de burbujas, de pirámides, pero también una realidad, y es que existen y que al final la gente les da un valor como medio de pago y pone mucho en riesgo el elemento de la centralización y del control, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tanto ves, por ejemplo, en el horizonte que un banco central pudiera adoptar una? Y si hay algo en lo que se esté trabajando y un horizonte que esté mirando el banco sobre esto. Sí. No tan corta la pregunta. Es un tema súper complicado de entender. Digamos que yo lo separaría como en 2 partes. Una parte como la tecnología, ¿sí? Los criptoactivos en general tienen detrás como una tecnología muy fuerte, que puede ser muy valiosa para muchas cosas, ¿no? Todo el tema ¿sí? No sé cómo se dice en español, el Distributed Ledger Technology, sí. y bueno, el blockchain. Todas estas tecnologías pueden tener gran valor, y de hecho lo están teniendo, ¿no? La facilidad de tokenizar cosas, de hacer contratos inteligentes, ¿sí? De que no haya, por ejemplo, que sean de alguna manera tan incorruptibles en la tecnología, que la hace muy segura, que para ciertas cosas, digamos, la descentralización puede tener también ventajas, porque todo el mundo puede entrar y en el mismo blockchain agregar sus cosas y de alguna manera tener una trazabilidad que es observable para todos. Entonces, temas de transparencia que pueden ser deseables. Entonces, yo creo que la tecnología puede tener ventajas muy importantes. Ahora, ¿qué pasa? Aún cuando hay una tecnología muy buena, puede ser
o digamos, en la medida en que las personas están poniendo pues recursos en esas plataformas, en esas tecnologías, pues es importante que existan unas reglas claras de cómo se administran esos recursos, ¿sí? Y en ese sentido, pues, hasta el día de hoy no existe, digamos, una regulación, no existe una supervisión, y por eso también todo lo que ha venido pasando recientemente, pues las caídas de grandes plataformas, de grandes exchanges en Estados Unidos, porque pues sí se ha observado que ha habido, digamos, faltas en la manera en la que se invierte esos recursos, ¿sí? Entonces, el hecho de que una tecnología sea muy buena, yo creo que no impide o no elimina la necesidad de que cuando se administran recursos del público, ¿sí? Tenga que haber una regulación y una supervisión, ¿sí? El tema es que hoy en día no existe ni la regulación ni la supervisión, ¿sí? Razón por la cual, digamos que es muy difícil como que confiar en esas plataformas. Ahora, tampoco se trata de satanizar las plataformas, ¿sí? Lo importante es que cada persona que decide meter recursos ahí se informe bien, sepa, por supuesto, qué riesgos está asumiendo al meter sus recursos ahí, ¿sí? Y que hoy en día no está ni regulado ni supervisado, ¿sí? Hacia futuro es posible que emerja esa regulación y esa supervisión y probablemente hacia allá tendremos que ir, ¿sí? Porque no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, digamos. Estas tendencias, como bien tú decías, pues están en boga, la gente continúa pues apostándole a eso, entonces tarde o temprano pienso que tendrá que existir la regulación y la supervisión de esto, pero hoy en día no existe y quien invierta ahí tiene que saber que esas son las condiciones, sin supervisión, sin regulación y una muy alta volatilidad, ¿sí? Porque muchas personas utilizan esto como para especular, ¿sí? Para ganar recursos dados los cambios tan drásticos que tienen este tipo de activos. En el tema de empleo quedaría algo por decir. Surgió esta polémica porque un grupo de estudios laborales hizo esta investigación sobre la posible pérdida de empleo por cuenta de la reforma laboral. No era una decisión de la Junta del Banco de la República, no era de ninguna manera una opinión emanada de ahí, pero pues da la casualidad que uno de los investigadores es hijo del actual ministro de Hacienda. ¿Quisieras añadir algo en ese punto de empleo? No, yo lo que añadiría es que el banco tiene un equipo de investigadores muy serio, muy profesional, de las mejores calidades, que intentan contribuir con sus estudios, con sus investigaciones a los debates de política pública, ¿sí? Yo por lo menos que vengo como del área de política pública, de economía aplicada, pienso que esas investigaciones son valiosas en la medida en la que precisamente informen las discusiones y las decisiones de política. Entonces, pues el caso del empleo no es la excepción, es uno de los temas más importantes en nuestra economía, ¿sí? Porque por supuesto está ligado con nuestra capacidad de producir, pero porque también está ligado con todos los temas sociales, ¿sí? En este país una gran proporción de la población depende de sus ingresos laborales, es su único ingreso, el ingreso laboral, la gran mayoría, ¿sí? Entonces tiene mil implicaciones el tema de empleo y se estudia de manera permanente, de manera intensa, todas las discusiones que se hacen alrededor del tema de empleo con el mayor rigor y con la intención de informar las decisiones que se tomen en el Ejecutivo, en el Legislativo, en las administraciones locales, ¿sí? Entonces, eso sería lo que yo contribuiría al respecto y decir que lo hacen no solo en términos de empleo, sino en términos de muchos otros temas que hacen parte pues, de la discusión de política pública en el país. En temas de tasa de interés, pues que es la herramienta principal, decíamos, ¿se puede decir algo de lo que puede haber en el corto plazo? ¿Hay algún espacio para bajarlas más? Cualquier cosa que nos puedas añadir sobre tasa de interés, que sé que se mete pues en las deliberaciones del banco, pero que creo que puedes añadir algo.
sobre Sí, eso? no, es difícil decir algo concreto ahí. Tenemos reunión de junta a fin de mes en donde pues tomaremos alguna decisión con respecto a si dejar la tasa constante, subirla o bajarla. Em, Creo que hemos transmitido en diferentes escenarios ya hace algunos meses que sentimos que estamos llegando al final del ciclo de subidas de la tasa de interés. Eh, y creo que los datos de inflación, el dato de inflación que salió ayer, que es positivo, es una disminución de la inflación, nos pone en una buena posición para pensar que ese ciclo puede terminar. Uh-huh. Diana, ¿cómo es un día de una codirectora del Banco de la República? Porque yo me imagino, pues porque tienen como, o sea, estás leyendo muchos documentos, están en muchas reuniones, están viendo una cantidad de gráficas. ¿Cómo es un día tuyo común y corriente? Sí, no, es una buena pregunta. Yo creo que mucha gente piensa, ay, no, esos codirectores van una vez al mes, deciden si suben o bajan la tasa y listo, se ven al próximo mes, ¿no? Nos vemos, chao. Nos vemos en un mes, chao. No, a ver, varias cosas. Primero, la decisión de tasa, pues es una decisión difícil, por supuesto, y que lleva una preparación muy larga, ¿sí? A lo largo del mes uno tiene reuniones con el equipo técnico permanentemente, analizando todos los datos, todos los modelos, ¿sí? Pensando en los pronósticos para informar, para tomar la mejor pues, decisión posible con respecto a las tasas. Pero además pues hay muchos otros comités, ¿sí? Tenemos el comité monetario, ¿sí? Monetario y cambiario, en donde decidimos cuánta liquidez dar al sistema financiero precisamente para que las tasas bancarias, interbancarias estén muy cerca a la tasa de política que nosotros fijamos. Eso pues se hace operativo a través de unos cupos de repos, a través de decisiones de compra o venta de TES. Entonces eso también son comités que van con respecto a eso. Hay el comité de reservas internacionales, qué hacer con las reservas, cómo invertirlas, tenemos un nivel adecuado, necesitamos más, necesitamos menos, bueno, cómo se administran, en qué se invierten, si se mete en lo ESG, en fin. Después hay todos los temas de estabilidad financiera, hay temas de regulación cambiaria, eso como por la parte de economía, pero después vienen los temas de administración, que como te mencionaba, nosotros también hacemos parte del Consejo de Administración, y ahí hay muchos temas también, temas de producción industriales, billete, moneda, que si llegó el papel, que si no llegó, las tintas, las monedas, ¿sí? La moneda conmemorativa, que si imprimimos mandamos a acuñar más o menos monedas, qué denominaciones, todo eso pues hay que verlo, analizarlo. Temas administrativos del banco, temas de personal, de infraestructura, bueno, te imaginarás. Entonces todo eso pues ocupa mucho en la agenda de uno, entonces es un trabajo de muchas reuniones, muchos documentos, de mucho estudio. Comparado tal vez con otros trabajos en el sector público, diría yo que es un trabajo más ordenado, ¿sí? Tienes imprevistos, pero muchos menos imprevistos. Frenético también. Menos frenético que si estás en el ejecutivo, ¿no? En el gobierno, sí, eso sí. Es sin parar y todos los días son 20 imprevistos. Aquí no, es un trabajo más ordenado, ¿sí? Más manejable en ese sentido, pues de mucho estudio, mucha lectura, mucha reunión muy técnica, pero pues muy interesante. Comités y reuniones que no podrían ser un mail, al contrario de todos nosotros los mortales, que son reuniones que sí podrían ser un mail. Bueno, en las discusiones sobre los billetes podrían tener ahí en cuenta poner a Shakira de candidata, que sé que también yo podría encontrar un movimiento de apoyo. ¿Le falta calle a la Junta Directiva del Banco de la República, que es una crítica que le hacen, o no necesita esa calle? ¿Qué dices tú de eso que a veces Yo creo que la calle siempre es bienvenida. Desde mi punto de vista, la calle siempre es bienvenida. Los datos muestran un pedazo muy importante de la historia, pero pues no cuestan toda la historia. Entonces yo creo que la calle siempre es bienvenida y entre más calle tengamos, mejor, ¿sí? Ahora, tiene que ser una calle bien distribuida, escuchar a todos los sectores, ¿no? Porque si uno escucha solo a un sector, pues termina actuando de pronto
influenciado por ese sector, entonces tiene que ser una calle bien distribuida. Nosotros nos reunimos con diferentes sectores, pues con periodistas, con empresarios de todas las reuniones, de todas las regiones, y creo que eso aporta mucho y no, para mí la calle siempre es bienvenida, más en este país tan grande, tan diverso, con regiones pues tan diferentes. La calle sí es bienvenida y mi experiencia, por ejemplo, reuniéndonos con los empresarios de las diferentes regiones es que esas reuniones son muy útiles porque lo que yo siento es que te anticipan lo que va a pasar. Si tú estás viendo una película en los datos, ¿no? Y de alguna manera ellos te dicen cosas que tú todavía no has visto y que van a venir, ¿sí? Entonces, ha sido, por ejemplo, el tema del impacto que tuvo el paro de hace 2 años, ¿no? En la industria de alimentos. Pues uno, desconociendo un poco cómo operan esas industrias, pues uno dice, no, pues se acaba el paro y pues los precios vuelven a lo que es, se vuelven a abastecer las centrales. Y pues sí, va a tomar 1 mes, 2 meses, 3 tal vez, pero esto vuelve a la normalidad. En ese momento recuerdo muy bien la reunión, por ejemplo, con el sector avícola. Me decía, no, aquí pues esos huevos, la genética, los pollos, las gallinas, va a ser cuestión de años que el precio del pollo y el precio del huevo vuelva a lo que estaba. Y efectivamente, así fue. Entonces fue una alarma que creo que nadie hubiera visto si no tenemos esa reunión. Entonces sí, no, por mi lado la calle siempre bienvenida. Y la extraño, además. Claro, que te debe quedar menos tiempo para hacer eso. Viviana, me gustaría que le dejaras una recomendación a la gente del canal de algo que hayas leído, puede ser de este tema o de otro, o de una película o de un plan, que siempre les dejamos ahí para la lista de cosas que la gente tenga en el radar. Miércoles. Esa no me la esperaba. No, esa sí es inesperada porque le digo a la gente para que lo que tienes reciente, pues que yo sé que tienes entre tu trabajo, tus hijos, probablemente menos tiempo, no sé, de cine o de una serie o de pronto un libro básico sobre economía que le pueda servir a las personas como yo que están ahí asomándose con temor, no sé, o un plan que te parezca chévere para desconectarte. Vi en una de las entrevistas que decías que cocinabas. De pronto puedes dejarnos algo por ahí. En fin, lo que quieras decir. Mira, me pones en aprietos en la pregunta que debería ser la más fácil. Yo soy una persona como muy sencilla. Mi tiempo libre, y como lo decía tal vez en la entrevista que mencionas, yo lo dedico a mi familia y creo que nada como pasar tiempo con la familia, con los hijos, siempre el esposo, pero la mamá, los hermanos, los sobrinos, pues nada como esos espacios. Yo creo que de pronto esa sería una recomendación, ¿sí? Sí, sin iPads y sin teléfonos. Sí, reconectar con la familia. El tema del iPad y los teléfonos no nos permiten, como dices, reconectar, y uno siempre está con apagarlo un rato, hace bien y no, recargarse con la familia siempre está entre mis prioridades. Viviana, gracias por sacar un tiempo, ¿verdad? Para charlar conmigo. Creo que a la gente le queda una cantidad de temas, de ideas. Y pues espero que también haya sido para ti una oportunidad de contarnos algo del trabajo que haces. No, muchas gracias a ti, Carlos. Qué rico esta conversación, un poco más informal dentro de toda la formalidad del día a día que tiene el banco. Y tal vez una última cosa, ahora que pienso que sí es importante, es que el banco está cumpliendo 100 años este año, ¿sí? Y pues bueno, que sea como la oportunidad de todos de reconocer el trabajo que se hace en el banco, de sentirnos orgullosos porque tenemos una institucionalidad muy fuerte que ha permitido un manejo responsable de la política macro y saber que la política macro no es una cosa ya de los señores encorbatados del Banco de la República, sino que es algo que nos afecta a todos en el día a día, ¿sí? Que nos afecta en nuestras compras, en nuestros trabajos, ¿sí? En el dólar, que de nuevo no es que sea algo allá de que los ricos tienen más o menos dólares, sino que afecta pues los precios diarios. Entonces, reconocer, yo creo que ese gran legado pues que tenemos de la Constitución y pues bueno, de ya hace unos 100 años
Sí, y además que no tuve la oportunidad de hablar de eso, pero pues que es enorme, ¿no? El tema de cultura, pues que yo creo que cualquier colombiano que haya pasado por algún museo del banco reconocerá esto, el sistema de las bibliotecas. Me acuerdo más, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho, que la única página web que tenía las sentencias de la corte inicialmente era Banrep, me acuerdo perfecto. ¿Ah, sí? Ahí las encontraba. Bueno, gente, nosotros nos seguimos viendo. Gracias también a Jaime Viana, al equipo de comunicaciones del banco, por ayudarme a abrir este espacio. Ya saben que si les gusta este proyecto pueden apoyarnos en patreon.com/charlasconcharlie y nos seguimos viendo pronto. Chao.